Alderiques 2.0. El mundo dende Asturias. Muy buenas a todos y a todos. En este caso, una nueva entrevista, un nuevo xeito en Alderiques, en este caso televisión. Vamos falamos de política. En este caso, facemos videoconferencia porque ya hay un convidado, estáis viéndolo ya, a Nicolás Barrio, el nuestro politólogo de cabecera. Nicolás, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas, ¿qué tal? Un saludo. Nicolás, que la gente en Alderique solo sentíate vía telefónica, en este caso está viéndote, que lleva digamos, estamos en un avance nuevo, ¿no? Estas nuevas tecnologías permítenos hacer cosas guapas, ¿no? Sí, la verdad que hay un avance en relación al programa que había antes. Claro, pues de todas maneras eso, teníamos ganas de hacer esta videoconferencia con el nuestro politólogo de cabecera, con Nicolás Barrio, porque celebraronse, Nicolás, elecciones vasques y gallegues, pero lo que más nos interesa, porque sabes que en Alderiques, bueno, hicístelo en Alderiques en una montonera de ocasiones, no siempre hacemos lo que lleva la lectura de cualquier convocatoria electoral, bien sea estatal, bien sea autonómica, desde el punto de vista de Asturias, pero lo que nos llamó la atención, que vamos a hacer el análisis ahora de lo que fueron los resultados gallegos y vascos, pero lo que nos llamó la atención es que dentro de lo que es el asturianismo, Evo Deyes, vamos a llamarlo, Nicolás, si te parece, reflexiones de xente con cierto nomen en el asturianismo, haciendo una interpretación del resultado de las elecciones gallegas y de las elecciones vasques. A lo primero, ¿qué te pareció o cómo me valores las elecciones gallegas y vasques? ¿Prefieres hacerlo cada una per sollao o piensas que tienen algo común? Hombre, yo de mano decir que yo no soy ningún experto ni en el País Vasco ni en Galicia, ¿no? Pues hay que decir que estoy hablando desde Lloñe, ¿no? Desde Asturias, y con un conocimiento pues más limitado de esas realidades que de la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí que veo que hay cosas en común, ¿no? Hay un refuerzo de lo que los partidos, digamos, identitarios, nacionalistas, soberanistas, galleguistas, vasquistas, como los queramos llamar, y también hay una apuesta por partido tranquilo, ¿no? Por lo que lleva el partido de orden, digamos, el partido del régimen, podríamos decir, si lo queremos decir de una mala manera, que todos sabemos cuál es en Galicia, cuál es en Euskadi, ¿no? Entonces hay también un refuerzo de esos dos. Yo creo que hay un cierre de ciclo, ¿no? Yo creo que también los analistas de Podemos y de otros políticos, bueno, pues están viendo, ¿no?, que hay un cierre de ciclo, un ciclo que habría con el 15M, no otra cosa, y este ciclo ábrese y bueno, genera una serie de cambios los sistemas políticos, provoca el surgimiento de Podemos, el desplazamiento de ciudadanos a nivel estatal, la entrada de Vox, ¿no? Todas estas cosas que parece que están aquí todos los días. Hay que pensar que esos tres partidos, que son 3 de los 5 que tenemos, va 7 años no estaban ninguno de los 3, ¿no? Entonces, ese ciclo vuelve un poco al orden, ¿no? De alguna manera hay una vuelta al orden, ¿no? Entonces, esas opciones que presentáronse como el cambio de régimen, en cierta manera, pues bueno, no fue tal el cambio de régimen de Podemos y bueno, pues tampoco Ciudadanos. Y Vox, pues afortunadamente para todos los demócratas, está pinchando también, ¿no? Entonces, yo veo en ese marco. Y después, bueno, pues lo que hay es pues, una trayectoria de gobierno, tanto del PNV como del PP de Galicia, de mucho tiempo y que, bueno, pues que para la gente de esos sitios parece que son las opciones adecuadas porque siguen votándolos, ¿no? Pues supongo que hay que suponer que están contentos. Claro, no, y aparte decían eso, comentaban en declaraciones, analistas también, Nicolás, con eso queríamos interrogártelo, que lo que llama la atención es que en ambos lugares potencióse mucho el tema, tanto la candidata vasca como Ana Pontón, la gallega, como un proceso de medría per grande como proyectos que tienen como varias claves, como
el tema feminista, progresista y soberanista. O sea, quiero decirte, por ejemplo, la suba, no es que, bueno, Galicia podemos tenerlo, controlarlo un poquitín más, como la suba del bloque que parece que tuvo eso, una época permala, en Galicia queden solo 3 partidos en el Parlamento gallego, en el Euskadi ves el tema de Euskal Herria Bildu como sube también con una candidata, con una mujer, no sé si ves ese filo conductor en común. Bueno, filo conductor hay, ¿no? En general el espacio de izquierda, tanto nacionalista vasca gallega como nacionalista española o no nacionalista, pues bueno, tiene una serie de elementos comunes, ¿no? Y que uno de ellos es el feminismo. Yo no estoy de acuerdo en que fuera una campaña especialmente soberanista. No me parece que ni en el País Vasco ni en Galicia fuera una campaña, digamos, por caso, ¿no? Por poner un ejemplo de Cataluña, ¿no? No hay en absoluto un proceso ni nada que lo evoque de Lloñe siquiera, ¿no? Entonces, parece que justamente lo que hizo el bloque es rebaixar ese discurso identitario y vivir la identidad gallega, pues bueno, de una manera más normal, y bueno, eso acaba llegando a la gente, ¿no? No hay que escaecer que, bueno, que en política tú tienes una masa de gente que está más o menos en valores de centro, ¿no? En el 4, 5, 6 en la escala ideológica, y que, bueno, a nivel nacional también, ¿no? En Asturias, que tenemos un sentimiento nacional bastante importante, no hay que escaecer que la inmensa mayoría de los asturianos siéntense tan asturianos como españoles, o más asturianos que españoles, pero también españoles, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que el bloque fai política con eso. Y con eso, partiendo de la base que en Galicia el sentimiento de pertenencia, el sentimiento nacional, y es mayor que en Asturias. Claro, entonces, bueno, dígotelo, uniéndolo a esos artículos que sacaron de ellas personas, como digo, célebres del asturianismo, que decían si era posible en Asturias ese proceso o ese proceso feminista, progresista y soberanista, o en Asturias estamos al estar compartido todas las elecciones con el resto de comunidades autónomas o con la mayoría de las comunidades autónomas, estamos en otro escalón político. ¿Tú qué opinas? Por eso préstanos estar contigo al dedicando este tema. Bueno, de mano habría que llenar lo que ya es significante vacío de soberanismo, ¿no? Que ya el soberanismo. Si soberanismo y independencia, parece que no hay ningún espacio para ese planteamiento. Si soberanismo y hacer otro modelo de España distinto al que hay, yo creo que sería hasta un proyecto mayoritario, ¿no? de la sociedad asturiana, ¿no? Si soberanismo implica que Asturias tenga peso en Madrid, si soberanismo implica que Asturias toma decisiones por sí misma de forma democrática, si soberanismo implica eso, sí, por supuesto que hay espacio. Sí, y yo creo que los partidos normales, digamos, los que ya están, van a acabar entrando en él. Yo creo que están entrando en él. Si soberanismo implica generar un conflicto, yo creo que no. Yo creo que no hay ese espacio para nada. Y yo creo que los asturianos en general no quieren ningún tipo de conflicto identitario, ¿no? Yo creo que no hay, y en realidad tampoco hay ninguna necesidad, porque quiero decirte, las cosas que estamos viviendo a nivel identitario son cosas tan básicas que ya estaban en la Constitución del 78 y que a nosotros se nos negaron, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de un conflicto con España o de esas cosas que cierto soberanismo plantea, bueno, pues yo personalmente no lo veo, y bueno, yo creo que la tradición electoral deja bastante claro. Claro, además, por eso préstanos llamate a Nicolás Bardio, el nuestro politólogo de cabecera, porque préstanos al dedicar, nunca mejor dicho por el nombre de la nuestra plataforma, a préstanos al dedicar por eso, porque hay de ellas opiniones y dicen tal, claro, Asturias aparte, eso del conflicto al ser, digamos, la nuestra base económica no permite, somos muy poca gente, quiere decir que ese, a lo mejor es lo que sería ese conflicto planteado a Asturias, queda un poco como a desmano. Lo que sí planteaban también estas reflexiones, Nicolás, y queremos entrugarte como politólogo que nos sigues un poco el camino, a ver qué te parece a ti, el tema de lo que llamen el asturianismo, que hay un asturianismo, tuvimos una entrevista aquí en Alderiques que tuvimos con Felechosa y falemos del asturianismo desde el punto de vista conservador, hace unos meses, pero
quiero decir, dentro de lo que lle el asturianismo de izquierdes, digamos que metióse en Podemos Asturias, pero agora vemos que Podemos Asturias va, o Podemos en este caso, Podemos va a la Basia. ¿Qué puede suceder con Podemos Asturias o ese asturianismo que se metió en Podemos? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que de mano hay que decir que el asturianismo que se metió en Podemos y una parte del asturianismo, ¿no? Hay asturianismo, como tú bien dices, de izquierdas, de derechas, de centro, de extrema izquierda, de extrema derecha. Bueno, extrema derecha creo que no hay, pero podría haberlo. Entonces, eso ya es solamente una parte, ¿no? Yo creo que una de las grandes victorias del asturianismo político es precisamente no tener un partido político. Por eso decíate que sobre los artículos a los que referencias, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Yo pienso que al contrario, yo creo que hubo muchos avances a nivel político en Asturias y debiéronse no a la victoria o a la emergencia de un partido asturianista propio, sino a la capacidad que tuvo ese nacionalismo asturiano, ese asturianismo, soberanismo, como lo quieras llamar, de ir entrando o afitándose en los extremados partidos políticos, ¿no? A mí me gustaría recordar unas cosas. Yo soy bastante mozo, pero tampoco tanto. Entonces, quiero decirte que yo, por ejemplo, cuando entré a la universidad en 2005, si no recuerdo mal, Tavares de presidente, y de aquella había 4 escaños, pues de Izquierda Unida, 4 escaños a favor de la oficialidad en la Xunta General. Anguaño tenemos a 3 partidos con 26 escaños y un presidente, que eso parece una tontería, pero sí que es la primera vez que hay un presidente a favor de la oficialidad, y tenemos también otro partido ahí que está entre medias, ¿no? Que es sí. Y Ciudadanos también podría dar la sorpresa, porque al final lo que se pide tampoco es muy distinto de lo que ellos defienden para otros lugares de España, ¿no? Entonces, claro. Entonces, quiero decir que realmente yo hago un balance de los últimos años, ¿no? de la historia del movimiento y de iniciativas como, por ejemplo, la Iniciativa por el Asturiano, ¿no? Que yo creo que frente al sistema de reivindicación que habían antes, gente como Iniciativa por el Asturiano hizo muchísimo, ¿no? Y hizo con eso, con una mano izquierda, falando con los partidos, haciendo cosas. Yo creo que al final, si lo que queremos es un voto identitario y querer un partido asturianista y tal, bueno, puede hacerse y hízose, y ahí tuvo el paz y sacó escaños y es posible, ¿no? No hay una cosa descabellada imaginar un escaño de 2 asturianistas. Yo no lo veo imposible, ¿no? Porque vimoslo ya en vida. Pero yo planteo si ya realmente útil, si es realmente útil eso, porque yo lo que veo es que en los últimos 5 o 6 años los avances fueron tremendos. Y no fueron tremendos por la gente que está fuera del Parlamento o que está haciendo un partido. Son tremendos por la gente que tuvo en el PSOE, que ganó un congreso, o la gente que tuvimos en Podemos, obviamente, y que hicimos lo que pudimos, y por la gente que estará en el foro, donde sea que estén, que la unida, que siguen. Quiero decir, esa gente fue la que está haciendo posible el cambio, ¿no? Entonces, yo veo que ese cambio, estamos viéndolo ahora, vamos, yo de momento no veo ninguna necesidad de un proyecto asturiano, como se dice, porque yo estoy viendo que esos proyectos asturianos están dándose ya en los partidos actuales. Claro, porque en un futuro eso va a desbordar y que en un futuro eso no llega a bondo porque hay un techo, pues igual en ese futuro, pues sí, puede ser que en 10 años, en 20 años, eso ya no nos valga, pero ahora hay más camino por delante que techo, ¿no? Entonces yo creo que ya el momento de apostar por lo que se está haciendo hasta ahora. Claro, porque cuando veían, digamos, dentro del asturianismo, cuando veían eso, Nicolás, y decían eso, digamos que de alguna manera reflexionaban como diciendo, meca, ¿y por qué nosotros no tenemos un bloque nacionalista asturiano? ¿O por qué no tenemos un Euskal Herria Bildu aquí? Lo que pasa es que parece interesante, sumiéndolo y comentamos a la gente que entrena a Rede, la entrevista que tuvimos en antes de la andancia, publicamos hace unos meses, pero grabémosla en antes de la andancia que estamos careciendo, Nicolás, con Felechosa, que está en Foro Asturias, y esa entrevista sí que sabemos que mucha gente tuvo interesado, porque ¿tú cómo lo ves? Porque Felechosa decía, cuando intrugábamos qué pasos necesitaba Foro para solicitar esa
esa famosa oficialidad que puede ser pues, la vindicación más célebre, decía que hacer un discutinio dentro de foro, ¿no? ¿Tú cómo ves esa... foro puede ocupar, porque o el titular propio de la entrevista o lo que nos pareció más interesante fue que Felechosa caltenía que foro debía ser transversal na política asturiana como lo foi cuando tuvo de candidato Álvarez Cascos. ¿Tú crees que foro, ese centro derecha asturiano, teniendo en cuenta que a lo mejor Asturias es una sociedad conservadora, puede llegar a algamar eso que algamó con Francisco Álvarez Cascos? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y que lo que estamos viendo es que el tema asturianista, digamos, que vende, ¿no? Y que vende y que da éxitos electorales, ¿no? Nada más gana unas elecciones y hasta cierto punto les gana, porque la suma de PSOE e Izquierda Unida daba mayoría cuando Marqués gobernó porque lo echaron, ¿no? Porque lo echó el PSOE e Izquierda Unida a gobernar, porque no hubo una mayoría de derechas con Sergio Marqués, eso es muy importante decirlo. Y la única mayoría de derechas que hubo en Asturias fue con Francisco Álvarez Cascos. Eso llega por varias razones. Yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera razón fundamental es lo que Francisco Álvarez Cascos vino a llamar el Pacto del Duerno. Y el Pacto del Duerno yo creo que es una cosa que es bastante evidente que existió, ¿no? Que era esa, para recordar que no conozca la familiarizado con la expresión, ese acuerdo no escrito que reparte el poder de Asturias de tal manera que la FSA quedaba con el Principado y el PP quedaba con Ubieu, ¿no? Y eso puede verse en los candidatos que presentó la FSA a la alcaldía de Ubieu, de una carisma cero, y los candidatos que presentó el PP al Principado de Asturias, carisma cero, son gente perdedor que no tiene ningún tipo de arraigo ni ninguna capacidad, ¿no? Frente a lo que el PP o el PSOE, ¿no?, ofrecían en otras comunidades autónomas, como por ejemplo, bueno, pues Juan Fernando López Aguilar, ministro de, creo recordar que fue de Justicia, pero no estoy seguro, y después fue candidato a la Comunidad Autónoma de Canarias, Trinidad Jiménez, que después, bueno, dio las primarias, pero iba para ser candidata en Madrid. Entonces, bueno, hay una estrategia de foguear a la gente en los ministerios y después aterrizar en los territorios, ¿no? Y de eso nunca se filtra en Asturias, entonces de ahí de sospechas de Cascos y bueno, que después todos los trames de corrupción, en los que también paradójicamente se mienta Cascos, ¿no? Pero que también ahí había trames de corrupción del PP y del PSOE juntos, del PSOE de Areces, por supuesto. Entonces yo creo que esa llena de las razones por las que Cascos gana, ¿no? Yo creo que hay gente que lo votó porque era un revulsivo democrático, no porque gustaba. Y la otra razón, pues sí, el discurso asturianista, ¿no? Cascos recupera Jovellanos, para Asturias como país, y la primera persona de derechas que lo hace, bueno, pues recupera eso y saca una mayoría. ¿Qué pasó ahora en las últimas autonómicas? Bueno, pues tenemos un PSOE en el que viva con la oficialidad, con la boca pequeña, porque no hubo prácticamente ni ningún tipo de acto en asturiano, ni nada. O sea, si nosotros repasamos la campaña de Adrián Barbón, vemos que sí, oficialidad iba en el programa, bien tapadino, pero estaba, ¿no? Por lo menos estaba. Pero no era una cosa. Llega Adrián Barbón a la presidencia y resulta ser que lo que estamos viendo es lo contrario, que hay un refuerzo del asturianismo, presencia de asturiano en los discursos, monumento, por ejemplo, a las víctimas de la COVID. Sí, con el asturiano, tal, sí. Quiero decir, yo creo que debió de sorprender a Adrián Barbón y a la FSA, debió de sorprender ellos el sacar 20 escaños, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un refuerzo, ¿no? Y eso está reforzando, ¿no? Yo creo que eso sí que da réditos electorales, ¿no? De alguna manera, el PP entendiólo muy bien en Galicia, ¿no? En Galicia apostó por esa comunión, digamos, entre la identidad gallega y la identidad española, que no son contradictorios, no tienen por qué, ¿no? La gente siempre es asturiano, europeo, gay, xixonés, español, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ya es perfectamente posible.
Sí, y aparte ves en los discursos de Feijóo, el presidente gallego, cómo utiliza el gallego, cómo se fala, o sea, se dice que el PP de Galicia llega galleguista, que manca la maera, ¿no? Imagínate lo que fuera, si fuera el PP aquí, lo que pasa, pero decíamos que falábamos con Ferchosa, ¿tú crees que ese movimiento, bueno, ahora que hay el tema con Álvarez Cascos y toda esta historia, y cómo Morillón agarra el partido político Foro Asturias, ¿tú crees que eso, que Foro Asturias hay ese discutinio dentro de la propia formación de intentar ser, digamos, vamos a decir entre comillas, ese partido nacionalista vasco asturiano, o sea, ese partido de derechas transversal, o cómo lo ves tú, digamos, el camino que puede agarrar Foro? Hombre, eso tendrías que preguntarlo igual a alguien más que conociera como yo perdí dentro del foro, ¿no? Yo la verdad que estoy muy alineado de ese espacio político. Desde fuera, no se ven esas cosas, supongo que son alderiques internos, vense, bueno, pues todos los enredellos que tienen ahora con Francisco Álvarez Cascos y los juicios y demás. Yo, desde fuera, insisto, parece que va más hacia un PRC de Revilla que hacia un PNV. Eso es la impresión que yo tengo. También te digo que, bueno, que un PRC de Revilla, bueno, Revilla no tiene una lengua propia, entonces no tiene ese alderique o ese tema. Esa herramienta, ¿no? Esa herramienta que podría ser. Entonces, evidentemente el foro, pues si tiene eso, ¿no? Pues yo como una comunidad autónoma que tiene mar y una que no lo tiene, ¿no? Pues la que tiene mar tiene unas políticas que la otra evidentemente no les tiene, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí que va más hacia un PRC que hacia un PNV, ¿no? Ya la impresión que yo tengo. Y pienso que podría funcionar, yo creo que podrían funcionar los dos perfectamente en Asturias, pero bueno, yo creo que hay mucha oferta en la derecha y al final suena toda muy parecida. La verdad que podría ser útil. Y yo creo que están dando pasos en ese camino, ¿no? Aberándose a un centro derecha, ¿no? Intentando ser el centro derecha en una situación en la que los derechos son cada vez más extremos, ¿no? O sea, porque por situar un poco las cosas, estamos hablando de que el PP, la oposición a la oficialidad, el PP ya solicitó la oficialidad. Y eso parece que sí, es verdad, es verdad. Cuando el PSOE de Areces no la quería, el PP llegó a plan legal con gente como Gavino, como Chirines, que después fueron las más, bueno, porque son todos mercenarios, ¿no? Entonces un día dicen lo que toque, ¿no? Pero claro, de alguna manera ese extrañamiento del PP que se marcha del centro y una cosa que puede aprovechar Foro. Yo creo que esa es la conclusión que podemos ver si volviendo al análisis del PP vasco, PP gallego, vemos que en un sitio el PP sube y en el otro baja mucho. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues por muchas razones, pero una de ellas es porque el PP que se presenta en el País Vasco y el PP de Casado, y el PP de que pacta con Ciudadanos, de por España, vamos. Sí, de Iturgaiz, vamos, Iturgaiz y el propio candidato y un PP, claro, de ese muy bien. Sí. Frente al PP centrista, digamos, centrista por lo menos en los temas nacionales, claro. el PP más, digamos, más federal, más integrador, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también hay una prueba del PP. Yo creo que la lectura que se puede hacer de los partidos de izquierda, los partidos de derechas también pueden hacer esa lectura. Y pueden ver los partidos de derechas que la derecha que funciona y la derecha de orden, la derecha de estabilidad, la derecha de integración, la derecha que intenta llegar a todos, no la derecha que se tira al monte, ¿no? Claro, sí, aparte eso, que sí que Foro, ese espacio del centro en Asturias puede estar, digamos, valero, y que hay Foro, yo, valemos, y por lo que charremos con Felechosa y comentamos a gente que sienta la entrevista en Alderiques, él decía eso, el titular era, queremos que Foro sea transversal, que fue cuando consiguió con Álvarez Cascos, y parecióme, Nicolás Yete, que tú dices que uno de los triunfos del nuestro presidente, de Adrián Barbón, y de la propia FSA-PSOE después de las elecciones, porque pasaron un año y pico, y fálase mucho, tú como politólogo y especialista, fálase mucho de ocupar, de tener el centro del tablero político. ¿Tú piensas que Adrián Barbón está haciendo una política, digamos, muy bien
pensada de ocupar el centro del tablero político? A ver, yo creo que sí. Yo creo que el centro del tablero político en Asturias, ¿qué son los temas de Asturias? Los temas de Asturias que siempre salen en la prensa a lo largo de los últimos 20 años son infraestructuras, economía, oficialidad. Esos tres son los que se repiten, ¿no? Digamos que son los grandes problemas de Asturias, los grandes debates, si se quiere. Y bueno, de alguna manera, el posicionarse ya en la oficialidad de una manera bastante clara. Y en el tema competencial económico, a mí también parece que hay un discurso, ¿no? Hay un discurso que yo creo que hay una apuesta federalista y que a mí recuerda mucho a lo que fue, salvando las distancias, por supuesto, a lo que fue Pascual Maragall en Cataluña, ¿no? Entonces, apunta ahí, o por lo menos apunten ahí los tweets de faltenos competencias, no les tenemos, ¿no? Ahora no les tenemos, eso está claro, ahora la entrega ya queremos tenerles. ¿Va a hacer algo el gobierno de Adrián Barbón para tenerles? Yo espero que sí, pero yo no lo sé. Pero si lo fai, yo creo que sí que estaría situándose en ese centro político, ¿no? Porque estaría dando respuesta a todos esos grandes debates, ¿no? Porque una de las cosas que hay que tener claras es que todo este debate de las infraestructuras, con la situación que hay ahora, no se puede resolver. Quiero decir, no se puede resolver dentro del marco estatutario que tenemos, con las competencias que tenemos, eso es irresolvible. No se puede gestionar, porque las cosas económicas y infraestructuras dependen del Estado central y nosotros en Asturias tienen 7 escaños de 350 en el Estado central. O sea que no tenemos peso político para decidir nada a nivel estatal y no tenemos las competencias. Entonces, una de dos, o aumentamos los diputados en Madrid de Asturias a través de un sistema Congreso-Senado federalista americano con senadores, que todas las comunidades tengan los mismos senadores, un sistema de ingeniería parlamentaria, o la otra solución es transferencias y más poder a las comunidades autónomas, que se pueda que pueda ir a lo que son cercanías o cosas de estas, que son debates de toda la vida, o a debates más actuales como, bueno, pues una policía autonómica que no era un debate ni era una necesidad, pero ahora con el tema del coronavirus, de los normativas de distancia social, etcétera, etcétera, pues igual tampoco era una mala noticia tener. Y aparte, no sé qué te parece, ya para ir rematando, como digo, estamos ofertando, pues, en este caso, una videoconferencia con el nuestro politólogo de cabecera, con Nicolás Barrio. Estamos hablando, no tanto como decía, no somos especialistas en las elecciones gallegas y vasques, pero bueno, por los resultados que tuvieron y sobre todo por bellos artículos de opinión dentro del asturianismo que falaban de eso, de si las posibilidades de lo que pasaría con Podemos Asturias, del asturianismo en general, y queríamos consultártelo porque, bueno, tú eres el especialista, pero hablando de nuestro presidente y de ocupar ese centro del tablero, y ya para ir rematando, Nicolás, lo que sí destaca muchísimo en forma de Adrián Barbón y es la política comunicativa. Quiero decirte con eso, la política comunicativa, en el aspecto que yo un hombre, no solo a nivel de las redes sociales, sino también y la primera vegada que vemos, por ejemplo, o fai cuanta ya que non se veía, a un presidente entrando en Antena 3 Televisión felicitándolo por el tema de lo que fue lo que é la crisis sanitaria, Asturias como ejemplo, el propio Fernando Simón nomando Asturias. Quiero decirte, parece que Asturias aparece non solo para falar de paisajes y de sidra, sino que también como un referente. Yo pienso que eso también está trabajándolo per bien el presidente y su equipo, ¿no? Sí, yo creo que eso es una de las cosas que deben ser conscientes de que si tú quieres tener esa incidencia necesitas esa proyección mediática, ¿no? Entonces, entiendo que desde las limitaciones que tienen, desde la situación y las posibilidades que tienen, está empleando los canales que tienen de la mejor manera posible. Bueno, después, al final, el problema que hay a nivel del sistema mediático de los medios de comunicación españoles, bueno, pues yo creo que al final lo que importa es la Comunidad de Madrid, Cataluña y alguna otra cosa más, pero que, por ejemplo, bueno, pues conocemos cómo se llaman el de PP, Ciudadanos, PSOE, todos los cabezaleros de cada partido de la Comunidad de Madrid, conocémoslos todos. Los de Cataluña, y los de Cataluña igual también, pero los de Andalucía, que son
más gente, hay más gente viviendo en Andalucía que en Madrid, no nos conocemos igual de bien, ¿no? Entonces eso y una de las cosas, o Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid y Barcelona, ¿no? Mesmamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también hay una serie de torres, ¿no? que son estructurales, ¿no? Entonces, ahí la intruga es si va a ser quién el gobierno de Barbón para superar estas torres. Yo creo que, vamos, parece a mí, viendo un poco lo que ya la estrategia, supongo que si hay una reforma de estatuto para hacer la oficialidad, imagino que las reformas serían más grandes y se vayan a tocar más cosas. No, y aparte ves, por ejemplo, eso, como digo, aprovechen eso, acuérdame de una entrevista con Susana Griso, eso que veíeslo a él desde el despacho, bueno, quiero decirte de alguna manera, bueno, uno de los ejemplos, Nicolás, más conocidos es Revilla, ¿no? Revilla, que están todos guiados, o sea, que tiene un equipo de comunicación per bono, ¿no? Que si te decías, oye, conocemos a todos los de la Comunidad de Madrid, conocemos a todos los de catalanes o algo, a los vascos, no sé qué, y no conocemos a los de Extremadura o los de Andalucía, que Andalucía allí es donde vive más gente, la comunidad autónoma que más población tiene. Los conocemos, bueno, pues lo de Susana Díaz porque fue la presidenta, pero sí que es verdad que, por ejemplo, tú entrugues en cualquier sitio del Estado y la gente sabe quién es Revilla, pero es por eso, y una comunidad con muchísimo menos población que Asturias porque está todo el día en los medios de comunicación. También te digo que yo prefiero tener un presidente como Barbón con la más discreto que una persona como Revilla, ¿no? Que bueno, yo personalmente no me parece que sea la persona falladiza para presidir un país o para darle esa imagen presidencial, ¿no? Entonces yo creo que quizá a veces es más tertuliano que presidente y quizá a veces sea más conocido por la faceta de tertuliano que por la de presidente. Y yo creo que precisamente de Revilla la gente conoce lo que opina Revilla sobre las diferentes cosas, pero en general poco de lo que está pasando en Cantabria, ¿no? Yo creo que la gente conoce a Revilla, pero no conoce nada de Cantabria. Entonces, una de las cosas muy interesantes, ahora que hablas de Revilla, y el tema de la televisión. Cantabria, con todo lo que lleva y todo lo que la proyección que tiene Revilla y demás, no tiene una televisión autonómica. Y no la tiene precisamente porque eso sería un problema para él, porque ahora mismo es el único político cántabro que sabe y que lo conocen todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que falla esa estrategia de Revilla, yo creo que llega a matar a los rivales, más que intentar incidir en España. Yo creo que él lo que busca es que no haya más políticos cántabros que él. Claro, sí, aparte fue gracioso porque presentó el Partido Popular a esta saltadora, a Ruth Beitia, y retiróse al final, iba a presentarla como discutiendo es contra Revilla, y el PP retiróse ella, ¿no? Que Ruth Beitia era conocida por medallas, bueno, presentóse por el Partido Popular, era ya militante del Partido Popular de Cantabria, y presentóse como candidata a la comunidad, y retiróse porque y tal la fuerza de Revilla, pero es verdad que no facíamos, por eso nos presta tanto hablar contigo, Nicolás, que no facíamos esa reflexión, y es verdad que Revilla, cuando fala, nunca fala de lo que hay en Cantabria, ¿no? Dice que hay muchos anchoes y que hay no sé qué, y que hay no sé cuánto, tal, pero nunca fala de, no vas al suelo, que a lo mejor no lle, que muchos, dígotelo, esto entrubételo porque hay gente aquí en Asturias que fales con ella y te dicen, ojalá tuviéramos un Revilla en Asturias, pero tú préstanos esta reflexión más posado, que dices que igual no es tan interesante. No, yo no quiero tener ningún Revilla. Revilla asturiano. Porque precisamente Revilla lleva ejemplo de lo que se supone que es un político populista exagerado, ¿no? Entonces, bueno, hay los peores, hombre, prefiero tener a Revilla de presidente que a uno de Vox, eso tengo claro. Ya. Pero no me parece que sea la solución. Me parece que la solución va más por cambiar las estructuras de poder y las estructuras de poder que permitan que Asturias tenga o la financiación o las competencias o el peso político en los organismos en los que se llamen el tenerlo para poder hacer políticas que defiendan a los asturianos, ¿no? Porque lo que tenemos ahora son migalles, ¿no? O sea, básicamente cuando se hace cualquier cosa, cualquier partido español va a pasar de Asturias, ¿no? Porque ¿qué es lo más que pueden perder? 2 diputados, que son 2 diputados.
¿no? O sea, tienes más escaños con sacar el 15 o el 20% en Andalucía que el 80% en Asturias. Claro, y eso falas en varias ocasiones aquí en Alderiques, que eso es súper importante tenerlo en cuenta que claro, cuando es una población con poco peso político, es cuestión de números y la gente dice, valme más invertir en una campaña en Andalucía porque son muchos y saco muchos diputados o en Madrid o bueno. No tenemos un sistema federal, tenemos un Congreso de los Diputados, el Senado tiene unas atribuciones pero son muy pocas y básicamente para el artículo 155 de reforma constitucional y poco más, pero para casi cualquier otra cosa puedes saltarte lo que diga el Senado sin ningún problema. Entonces, no tenemos un sistema federal. Entonces, en un sistema federal lo que sería preciso, que los países como Asturias que tengan una población pequeña, bueno, pues que igual en una de las cámaras tengan que tener pocos escaños, obviamente, pero que en la otra cámara tengan más peso, ¿no? De alguna manera y una manera de poder compensarlo. Pasa un poco dentro de Asturias, ¿no? Tenemos una circunscripción central y después tenemos la circunscripción occidental y la oriental, en parte por eso, ¿no? Porque si no les hubiera, igual las políticas países tones pues no serían los mejores, ¿no? Al haberles, pues bueno, garantízase que por lo menos tengan un cierto poder, un cierto peso en la toma de decisiones. Yo creo que tendría que ir más por ahí, unas reformas estatutarias y por supuesto en algún momento, aunque evidentemente ahora no hay el momento, una reforma constitucional de arriba abajo. Y no de muchos de monarquía o república, hombre, por supuesto que república, pero sobre todo reformar todo lo que es el sistema económico como se está planteando. Claro, porque falaban ahora, por ejemplo, de los fondos para el tema de la COVID y toda esta historia y decían eso que Madrid y Cataluña llevaban los mayores perres y tal, y Asturias protestaba porque decía, oye, nos que tenemos los mejores datos y al final volvéis a darnos menos perres. Que decir, al final y todo juegos de poder y por eso préstanos tanto, Nicolás, falar contigo. Y queríamos falar eso, güey, de lo que era no exactamente las elecciones vascas y gallegues, el afondar leyes porque no hielan nuestra realidad, sino más o menos dentro de lo que fue el resultado, esos artículos que sacó el asturianismo y tal, y queríamos reflexionarlo contigo. Si te parece, préstanos mucho que tuvieras con nosotros en esta videoconferencia, vamos a estar en contacto, si te parece, para seguir haciendo estos análisis, bien sea de radio, hacémoslo en las fórmulas que se ya falladizo, y lo que sí vamos a estar soyertes, porque suponemos ahora que a ver si la andancia va menorgando y va a haber movimientos a lo mejor a nivel de foro, vamos a ver qué pasa con el tema de la oficialidad de ver foro, si se mueve o tal, y porque de legislatura quedanos ainda casi 3 años, con lo cual, si te parece, vamos a robarte de ese mes en cuando algo de tiempo, bien sea videoconferencia, llamamos a Alderique Radio, o en directo, o quedes con nos un día que te amo en Asturias o lo que sea. Nicolás, pues que foro se mueva y nada, un placer. Muchas gracias, Nicolás, gracias. Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.